Los celtas eran un pueblo del norte de Europa, diseminados por Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia principalmente, y ese festival aludido señalaba el principio del invierno. Los druidas adoraban al dios de la muerte, es decir, adoraban, vamos a llamarle claramente como son las cosas, al diablo, ¿no? Y cada 31 de octubre esos grupos celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor a esa deidad falsa llamada Shamain. Lo hacían brindándole sacrificios humanos y de animales. El festival de Shamain, llamado el Festival de la Muerte, era celebrado oficialmente y aún hoy es reconocido por todos los satanistas y ocultistas. Esos brujos de maldición iban de casa en casa exigiendo toda clase de alimentos y otras cosas para su consumo y ofrecerlo a su dios de la muerte. Si la gente del pueblo no les daba esos alimentos que ellos exigían, estos echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, cuyo efecto era la muerte de uno de los miembros de la familia. Yo me acuerdo, o sea, son antiprácticas que vienen en las cuales vienen solapada todo el mundo espiritual de maldad. Yo recuerdo, un par de años atrás, ¿no? ¿Te acordás, Viviana? Que en casa nosotros no le quisimos dar los caramelos a los niños y nos tiraron harina a la puerta de la casa y en el escalón, un poco rememorando esto que acabamos de hablar, ¿no? O sea, cuando no aceptaban a los druidas, cuando no les pagaban a los druidas que te golpeaban la puerta, ellos te echaban un hechizo diabólico. O sea, como que ellos al echar harina están haciendo memoria de ese acto, ¿no? Y en el mundo espiritual, eso tiene una repercusión, ¿no? Nosotros, la Biblia habla muy claro, dice que Jesús en la Biblia dice que las palabras tienen poder, que en la palabra está el poder de la vida o de la muerte. O sea, Jesús dice, mis palabras son poder. O sea, que en nuestra boca, en nuestras palabras, tienen poder para destruir una persona o para dar vida para dar vida a una persona. En nuestras palabras está ese poder. Y precisamente uno puede hablar palabras de muerte, ¿tá? Cuando es influenciado por un espíritu de las tinieblas, o palabra de vida cuando uno es influenciado por Dios. Lo mismo los actos que uno hace, las actitudes que uno tiene o las prácticas que uno realiza, eso traduce lo que la persona es espiritualmente, ¿no? El estado espiritual se puede ver el estado espiritual de la persona, ¿no? O sea, nosotros no, a veces hay gente que quisiera vivir como dice la canción de María Marta Serralima, a mi manera. Y en realidad no existe vivir a mi manera o hacer las cosas a mi manera. O lo haces a la manera de Dios, y si no es a la manera de Dios, es a la manera del enemigo de nuestras almas. Es a la manera del diablo. O sea, entonces, cuando una persona está en el camino del Señor, los actos, las cosas que hace, bendicen la vida de otro, porque está en el camino de vida. Pero a veces hay personas como que quieren vivir independientes, quisieran ser tan independientes que quieren ser independientes de Dios o independientes del diablo. Pero hay un mundo espiritual que es muy real, que nos rodea y que nosotros no podemos escapar y no podemos hacer cosas independientes de ese mundo. Tenemos dos caminos, un camino de vida o un camino de muerte. Y no hay caminos intermedios. O sea, si vos querés ir a Dios, vas a tener que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, agarrar una Biblia, leerla, orar, congregarte. Y bueno, hay gente como que quiere hacer la suya, ¿no? Digamos. Y en realidad, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual esas cosas se ven. Los espíritus ven
la actitud, la actitud de las personas, el comportamiento de las personas, entonces dice en el hebreo, tenemos en derredor una nube muy grande de testigos. No estamos solos, hay una nube de testigos que nos está mirando. Y el enemigo sabe dónde nos aprieta el zapato y sabe sabe si nosotros tenemos una vida derecha con Dios o si estamos torcidos en algo. Y si estamos torcidos en algo, él busca una ocasión, busca esa grieta donde meterse, ¿no? Donde empezar a meterse. Y ahí es donde comienzan los problemas en la vida de las personas. Bueno, entonces estábamos aquí, que estos grupos iban de casa en casa y cuando la familia con la que ellos se presentaban no le pagaban, echaban un hechizo diabólico. Y llevaban en ese día consigo un gran nabo hueco. Primero era un nabo, no era antes primero la calabaza. Un nabo hueco y con una cara grabada en la parte frontal que representaba el espíritu satánico del cual dependían para obtener poderes y conocimientos. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esa práctica llegó a América en los siglos XVIII y XIX, los nabos no eran tan abundantes, sino que el vegetal nativo que lo sustituyó fue la calabaza. La vez que se empezó a usar la calabaza en ese tipo de ritual. Bueno, y bien, te dejo. No, estaba pensando algo, Marcos, de lo que decía, y es tremendo cómo la gente actúa, ¿no? A veces la gente lo hace conscientemente y a veces lo hace inconscientemente. Claro. Vamos a suponer, ¿no? Digo, cómo reacciona, ¿no? Una forma de reaccionar el ser humano. Bueno, hola, vecino, si no me das un dulce, voy a hacerte un truco, ¿no? Recordando esas cosas que el ser humano no debería bajo ningún momento hacerlas ni pensarlas, porque digo, lo que tendría que primar sobre las cosas en este momento, y más en el mundo que estamos viendo, un mundo difícil, complicado a nivel internacional, económico, social, ¿no? Digo, la gente debería de apuntar más a la convivencia y al bueno, y a soportar, ¿no? Más que a ejercer de repente un tipo de esa actividad, te hago un truco si no me diste un dulce, y de repente una cosa de esa termina en agresión o termina en algún desastre que, o Dios quiera que cuando es mañana, ¿no? Dios quiera que no haya ese tipo de tragedias que lamentar, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar como uruguayos o como ciudadanos de este mundo, ¿no? O como habitantes de este mundo es que de repente haya gente que se lo tome a mal y haya que lamentar algún tipo de tragedia. Estoy pensando esto en cuanto a la actitud que deberían de tener las personas hacia la otra persona, ¿no? No, bueno, digo, si las personas asumen roles, ¿no? Roles que no son buenos. Ya lo creo que el año pasado decíamos que venía muy complicado para los niños porque, digo, venía la situación en Estados Unidos, el satanismo estaba trabajando muy fuertemente y ya habían inaugurado, yo recuerdo que habíamos hablado en el programa Halloween del año pasado, que habían inaugurado una estatua en donde habían dos niños que miraban a la estatua, o sea, representando, ¿no? Decía, como representando ahora van a ser atacados los niños y durante todo este año, o digo ya hace un año de eso, hemos visto cómo los niños han sido atacados, cómo leyes que permiten cosas se han permitido más que otras, y es tremenda la tragedia, digo, o como el mundo se ha agarrado a los niños para hacerles cosas que no son tan buenas. Entonces, lo bueno es que los padres, en vez de festejar este tipo de actividad o de andar metiéndose en cosas que a veces no comprendemos, como lo decías vos, Marco, digo, esto tiene un trasfondo satánico. Y una de las cosas que yo estoy, o que estamos acá en la radio insistiendo, es tratar de evitar esta satanización de América, o de América del Sur, América del Norte y América Central, en donde los poderes demoníacos, este gobierno que se está formando de las tinieblas en el mundo, y vemos cómo se forma, porque las cosas de antes no son las de ahora,
Digo, están tratando de organizar a la humanidad tras algo que no está bueno que la humanidad vaya. Antes la gente le decía bueno a las cosas que venían de la iglesia, le decía bueno a las cosas que estaban escritas en los evangelios y escritas en la Biblia en su totalidad. Ahora esas cosas son malas, ahora las cosas buenas son como cosas de esto, ¿no? Hacer estas bromas, hacer estos chistes que en realidad tienen un trasfondo. Y yo después que vos termines con el análisis, que está bueno, Marco, no quisiera interrumpirlo, vamos a hablar de algunas cosas que he estado analizando sobre esto de Halloween y que tienen mucho que ver sobre lo que está sucediendo hoy y sobre todo en las iglesias evangélicas, ¿no? Iglesias de sana doctrina. Sí, no, sí, sí, estaba pensando en lo que decías. Sí, es verdad, como es, la gente a veces se mete en prácticas que no comprenden, ¿no? Y es verdad, estamos viviendo en un tiempo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. También en el quebrantamiento de las normas. Antes antes el cumplir una norma, el acatar una norma moral era bueno. Hoy es más, hoy parece que es bueno quebrantar esas normas y llevar vidas de desenfreno y vidas totalmente contrarias a las buenas costumbres y a las buenas normas que antes existían en la sociedad. Y hoy vemos, claro, vemos la degradación moral que hay a nivel de la familia y a nivel de la sociedad. También son puertas espirituales que se han abierto por hacer estas prácticas como Halloween o también como proclamar una ley de aborto. También eso abre puertas al mundo espiritual de maldad. Y sí, vemos que en estos últimos tiempos los niños han sido muy atacados Perdoná, Marco, vos que hablaste ahora de justo esto. Vos sabés lo tremendo de lo que vos nombrás sobre el aborto. Es no solamente el hecho del aborto en sí, digo, el asesinato del niño que ni siquiera tiene la oportunidad de nacer, que eso es terrible. Pero lo terrible es, y lo he estado viendo y está casi documentado, todavía esto es, que voy a decir, todavía es incipiente, todavía no hay documentación real que afirme lo que voy a decir, pero se han hecho investigaciones y se han visto que las clínicas que están involucradas en este tipo de actividades están en una comercialización de fetos y la comercialización de niños es brutal como hacen los trabajos que tienen que ver con clínicas de aborto. Y entre ellos, por ejemplo, seleccionan ciertos fetos para utilizarlos en ciertas producciones o en ciertos productos. Pero lo peor es que a través de esto mismo utilizan estos mismos fetos o al niño casi nacido para sacrificarlo. Ya se habla de que en los sacrificios que se van a hacer ahora en el día de Halloween con respecto a niños, es brutal la cantidad de niños que van a utilizar, sobre todo estas clínicas que los dan por desaparecidos, los niños lo dan por extraviados. Todo un mercado que tiene que ver más sobre el sacrificio y la utilización de estos niños para hacer rituales que realmente para el cometido que era, ¿no? Que la gente decía, bueno, la mujer es dueña de su cuerpo y la libertad está en lo que pueda, en ejercer su derecho a tenerlo o no tenerlo. Pero el trasfondo de esto también es este tipo de actividades, sobre todo que tiene que ver con el sacrificio y con la utilización para hacer otras cosas que, bueno, lo vamos a hablar en algún momento acá, pero esto es algo, digo, que es para tener en cuenta, ¿no? Cuando tomamos una decisión como persona, cuando decimos, bueno, este es el camino que yo quiero tomar, bueno, ¿qué tipo de camino estás tomando real? Porque realmente estás dejando en manos de otros, en realidad en manos de terceros, cosas sobre actividades que tienen el trasfondo de Halloween, que es terrible, ¿no? Sobre todo para los países. Sí, y también máximo cuando hay referentes espirituales o referentes en el pueblo cristiano que los oís y los ves dando discursos o apoyando lo que es Halloween, argumentando, y son gente que es seguida, que es admirada, que es buscada, que sus canciones y sus éxitos son inspiracionales para muchos, y los ves apoyando esto y les ves poniendo un tinte de santidad o de santo o de inocente
Entonces la gente dice, bueno, pero si fulano dice que esto es bueno y que esto es, entonces bueno, pero entonces ¿qué tiene de malo? Si fulano dice que es bueno, entonces yo como no lo voy a poder seguir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de oculto de que no lo podamos, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener conocimiento bíblico respecto de lo que es, del trasfondo que tiene Halloween. No importa quién lo diga, siempre tenemos que ir remitirnos a la Biblia, no importa el más alto que lo diga, siempre remitiéndonos a la Biblia, que es lo que tiene la verdad. Y esto que habló Viviana me trajo otra reflexión, pero la vamos a seguir desarrollando después de una pausa. Muy bien, vamos a la pausa entonces a la radio, pero recordemos que yo sigo transmitiendo en vivo por YouTube, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero no va a ser tan pausa como quien dice. No, eso del aborto, ¿dónde está el dios Moloch? ¿Qué pueblo era el que adoraba el dios Moloch? Me vino algo de la memoria. Claro, porque así como Halloween, no harás pasar a tus hijos por el fuego. Claro, como Halloween es el trasfondo espiritual de todo eso de los celtas, también el aborto es el trasfondo espiritual sobre la adoración al dios Moloch. El dios Moloch era una estatua de hierro hueca donde metían leña, la calentaban pero hoy se usa eso. Y ponían a los bebés recién nacidos el rojo vivo. No, pero eso, a tocar flautas, tambores para callarlos. Claro, que en ese tiempo era hoy sería eso más modernizado, más culturizado, disfrazado de aborto, ¿no? Una de las que lo que están diciendo es en Estados Unidos la práctica es normal, una vez al año, cuando se reúnen los Illuminatis y los masones para definir las estrategias del mundo, cómo va a definir los caminos del poder. Una de las cosas que están obligados a hacer es un sacrificio, ¿no? Bueno, uno o varios, porque en realidad nosotros todavía no tenemos conocimiento total de lo que están haciendo. Los cananeos. Ahí está. Sacrificios humanos. Y para la vida No, está bueno eso, ella se refiere a lo que dice de Casdura. Dice, no. De eso, no, que habla del descargo, ¿no? La Casdura de Romero, ahí va, eso, sí, me encantan las canciones, pero él defiende, eso lo puede subir, él defiende a Halloween. Defiende a Halloween abiertamente, sí. Y lo presenta como algo inocente, de ir a levantar caramelos. Sí, él lo presenta como una actividad social buena, que la gente puede tener, ¿no? Contacto con el vecino, conocer al vecino a través de este tipo de actividad, pero el tema es que usa otra cosa. Claro, el trasfondo no es bueno. Es como que yo te diga, anda a un prostíbulo a predicar. Claro, anda al bar, mientras te tomas una cerveza, predicar a los... Emborrachate con ellos. Y te lo vas a ganar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Digo, otra cosa. A veces hay cosas que hay que separar, ¿no? Hay cosas que hay que decir, bueno, esto sí y esto no, hay que tener cuidado. No, sí. Sobre todo nosotros como padres estamos preocupados, ¿no? Digo, en las escuelas que se festeja, ahora las escuelas comienzan inocentemente a festejarlo haciendo dibujitos y cosas, pero... Salmo 106, ¿no? Otra de las cosas que estaba leyendo y viendo es que las celebridades todas en el día de Halloween se visten de todo tipo de cosas. Dale. Y bueno, no es algo que vos decís, wow. Bueno, seguimos con Alerta Últimos Tiempos.
Y bueno, estaba Viviana haciendo esa reflexión, ¿no? Donde hay personas referentes, no, vamos a llamar entre comillas, en el mundo evangélico, o no, o en el mundo evangélico, Sí, sí. donde... Acordemos que está el ecumenismo también, claro, ¿no? está el ecumenismo, exactamente. Donde ellos aconsejan que, bueno, que no es tan malo participar de esas celebraciones, ¿no? Como que o sea, como que siguen la corriente del mundo, aludiendo que es algo inocente, que es una oportunidad para conocer otras personas, para hablar de Cristo. O sea, bueno, y en realidad es algo totalmente fuera de contexto, ¿no? Porque no es, digo, yo no tengo que participar de una fiesta de Halloween o disfrazarme de demonio con una Biblia para hablarle a otro que está disfrazado de demonio o de Cristo, vamos a entenderlo, ¿no? Hay un contexto para desarrollar para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Por más que te digan que es estratégico, en realidad es un gran error, no sé y no sé hasta qué punto es consciente esa persona de ese error, ¿no? O si lo hace por ignorancia, pero hay una falta de estudio de la palabra bastante preocupante, ¿no? Para una persona, para gente que son referentes, que lo siguen multitudes, ¿no? Que multitudes escuchan sus canciones, ¿no? Realmente es preocupante. Y así como estábamos hablando hoy, también habíamos dicho que, bueno, que la práctica de Halloween abre puertas espirituales de maldad sobre la nación, que también el aborto también abre puertas de maldad sobre la nación, así como Halloween, vos tenés el trasfondo de los celtas, de los druidas, el aborto, tú tenés, por ejemplo, el trasfondo de una práctica que hacía el pueblo de Canaán, los cananeos, que entregaban a un dios, a un Baal que se llamaba el dios Moloch. Era una estatua de metal, una estatua de hierro hueca, donde se prendía fuego adentro, ¿no? Con leña, y eso empezaba a quedar rojo vivo, y ahí iban y ponían los bebés en el hierro del rojo vivo, ¿no? Había como una parrilla en algunas oportunidades, claro, y había en otro como una plancha. Sí. Imagínate vos cuando haces un churrasco a la plancha, sí. Digo, porque una cosa es tirar al niño en el fuego y bueno, creo que ahí se va. Claro. Y otra cosa es ir de a poco consumiéndolo y que el niño encuentre la muerte a través de una especie, ¿no? Un dolor y una práctica brutal, ¿no? Digo, me parece terrible. Bueno, y esa celebración estaba toda adornada, ¿no? Con tamboriles, con flautas, con panderos, para callar la voz del llanto de los niños, ¿no? De los niños, de no los de niños, niños, de los niños, sí, porque era lo que generaba la cohesión social de esos pueblos, ¿no? De esas prácticas satánicas, ¿no? Tenían cohesión social, esas tribus, como es de tribus paganas, realizaban esas prácticas, así como los aztecas cortaban la cabeza arriba de las pirámides, o le sacaban el corazón. O le sacaban el corazón a las otras tribus que tenían, ¿no? Bueno, y todas esas cosas son prácticas que abren puertas espirituales de maldad y maldicen una nación en todo sentido, ¿no? En el sentido de la educación, en el sentido de la economía, en todo sentido, es algo que afecta, que toca todos los índices de una población, ¿no? Bueno, así también Halloween, ¿no? Y entonces es lo importante de que los volvemos a recalcar, ¿no? De que los padres que creyentes y aquellos padres que no son creyentes, pero que de repente ven también que se mueve algo extraño, que ocurren cosas extrañas después de celebrar estas prácticas, bueno, está el derecho, ¿no? Que ellos tienen el abrir los ojos y el derecho que ellos tienen de ir a sus centros educativos y decir, no, mi hijo no va a celebrar no tienen por qué celebrar Halloween
es algo a este tipo de fiesta, ¿no? Yo diría que una medida extrema no mandarlo ese día No a la mandar, escuela, sí, sino, sería lo mejor, sí, sí. y no salir a la calle tampoco, porque en contra Sí, sí, sí. la postura normal de hacer actividades en las escuelas y mandar y sacar a los niños a recorrer las calles. Nosotros con Sandra cuando salimos, por lo general salimos a las compras, vemos, a hacer compras vemos, pero estábamos pensando que, bueno, la necesidad de estar un poco alejado de esto, porque ya María Belén es grande, que ya está influenciada totalmente por nosotros compañeritos y por esta actividad, y ver una forma de contenerla ese día para que no tampoco se sienta mal, porque ¿cómo puede ser que otros niños sí lo hacen y ellas no? Tratar de generar, ¿no? Sin hacer represión y sin hacer cosas que a veces no son buenas, buscar un mecanismo yo qué sé, ir a la casa de los abuelos, tratar ese día no tener mucho contacto. Contacto va a tener, pero tratar de que ella no lo aspire cuando se sienta mal, porque otros niños lo hacen y ellas no. Buscar alguna solución, ¿no? Sin ser agresivo, sin ser una persona sabiduría, seamos sabios. Sabio como, ¿no? Manso como serpiente, manso como paloma, pero inteligente y hábil como una serpiente, ¿no? Claro. Y es importante lo que queremos recalcar, sobre todo y alertar, ¿no? a los padres creyentes en ese día. Y bueno, y aquellos que son de otros lugares donde precisamente digamos, su referente espiritual le dice bueno, que es algo inocente, bueno, nosotros de acá te decimos que no, que ese día tome tus precauciones, tome tus medidas, de no participar, de no inmiscuirte en nada de eso, porque en realidad se encierra un mundo de maldad alrededor de esa práctica. Sí, claro que sí, Marco. Bueno, una de las cosas que quería traer como reflexión, y vos ya lo dijiste, ¿no, Marcos? Es que es una fiesta que tiene como trasfondo siempre, ¿no? La adoración o el culto a las tinieblas. Dice que el mismo Antón Lavey, autor de la Biblia satánica y sacerdote de la iglesia satánica, dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todo es Halloween y el Día de los Muertos. ¿Ya? El Día de los Muertos. Y Halloween para esta gente es importante. Por algo han crecido, ¿no? Si nosotros medimos el crecimiento de la iglesia satánica y medimos las actividades que tienen que ver con esto, vemos, por ejemplo, en México ya es tradicional que se festeje el Día de los Muertos, ¿no? Y ahora es tradicional en México y en casi toda América, y cuando hablo de América hablo de los continentes, antes se llamaba solo el continente americano, después lo separaron. Entonces, ahora tenemos Halloween, que también pertenece a los... Pero lo más sorprendente de esto, cuando lo estaba nuevamente repasando y viendo para el programa, dice que ellos festejan como el Año Nuevo satánico. Es algo increíble, ¿no? Así como los judíos tienen su Año Nuevo y los chinos tienen su Año Nuevo y la humanidad tiene su Año Nuevo, ellos tienen también su Año Nuevo. Entonces dice, desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la Iglesia Satánica cumple las siguientes celebraciones que le merezcan aplicar a los festejos de Halloween que dice que se mezclan y aplican a los festejos de Halloween y el Día de los Muertos. Y miren esto, atención, porque me parece interesante. Dice, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Eso de que es inocente, no es tan inocente, ¿no? Dice, elección de sacerdotes confesores escritos en el libro del macho cabrío. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Ahora, los que apoyan esto están también apoyando, ¿no? Maldecir directamente el cuerpo de Cristo. Porque sea con ignorancia, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, la gente que compone la iglesia de Dios, está siendo maldecida. Reunión para preparar el día de Samaín, que recién lo nombraste. Reflexión y disciplina, ayuno y mantra, ritos tradicionales, confección de los pecados contra Satanás, ¿no? O sea, que en realidad ellos se reúnen y dicen, bueno, ¿qué cosas hiciste? Hice esto, ¿no? Un tipo terrible, ¿no? Terrible. Y se olviden hoy
Ayudé a alguien a cruzar la calle. No, claro, contraposición, no, contraposición sería. Hubo invitador, claro, hubo un tipo que no podía cruzar la calle y yo lo empujé para que se cayera. ¿No? Digo, es contraposición siempre, ¿no? La confesión. Digo, no las cosas buenas, porque las cosas buenas son de Dios. En este caso hablemos hacer cosas malas. ¿Qué cosas malas tenés que hacer y las cosas buenas confesate? Por eso digo, en el dicho de que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, o sea, estamos hablando de esto y acá está apareciendo el trasfondo de que es malo y porque cada bueno. vez más, va a ser más popular todo ese tipo de cosas. Y ahora, atento a esto, Marco, porque es importante que la gente atienda a lo siguiente. Dice, ordenan a los ministros de rock y promotores involucrados en el satanismo. O sea, que si vos tenés una banda de cualquier tipo y no estás, por ejemplo, no estás, querés hacerlo distinto, ellos no te van a dejar. Te tenés que ordenar dentro de ellos. Por eso cuando leemos informe en internet que dice fulano es satanista, hizo cosas, bueno, acá está el trasfondo. En estos 2 días son en donde los inician o los preparan para tener éxitos, se llaman los éxitos de la música, ¿no? Ahora que hablaste de la banda de rock, me acuerdo, hay grupos de rock que cuando van a tocar un recital, en forma inexplicable, asaltan boliche, dan vuelta a auto, roban a la gente de la calle, hacen desmanes que pero si van a ver un recital de música, ¿qué tiene que ver? Como que hay algo que los gobierna, los domina, ¿no? Ahí está, bien, Marcos, esa es la intención, los espíritus que están involucrados en este tipo de actividad accionan inmediatamente y suceden cosas extrañas como la que vos estás diciendo. Dice, ritos bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Y acá está lo que, ¿no? Algunos, como decían ustedes, algunos de los eminentes cristianos te dicen, bueno, está bueno participar de esto, pero si te están maldiciendo, ya en el programa pasado habíamos hablado de que se reúnen en cuevas y en las partes de los cementerios y en lugares ya preparados para maldecir a los cristianos. Si vos sos un cristiano reconocido, de seguro que cerca de tu casa vas a tener a alguien que te está continuamente maldiciendo. Lo vas a tener, porque es cuestión de vida o muerte para los tipos, ¿no? Las personas que están con esto. Digo, es cuestión de vida o muerte cumplir con estos requisitos. ¿Está bien? Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Y aquí aparece lo que yo les dije recién, el tema de la comercialización de los fetos, la comercialización de los niños, todo ese mercado que hay, que es mucho más accesible que el secuestro. El secuestro sigue existiendo, ¿no? Pero lo utilizan a ellos para esto mismo, para generar la sangre necesaria para los rituales, aparte de los sacrificios. Claro, eso es lo que le da poder a ellos para hacer las prácticas malignas, ¿no? Esos rituales. Hacen esos rituales para obtener poder diabólico. Y es como ascienden en la cadena que está de ellos, ¿no? Si escuchamos algunas predicaciones de algunos de satanistas que están colgados por internet, todo esto va a salir, ¿no? Es mucho más comprensible. De repente acá solo lo podemos tocar. Bueno, y en octubre 31 es la inscripción del libro del macho cabrio, ¿no? Comienza para ello el año satánico, ¿sí? Se invoca el poder total del enemigo y bueno, y todos los demonios que andan a la vuelta y que gobiernan en esa zona. No es que vos vas a ir y te vas a meter con un demonio de otro territorio, ¿no? Ya está definido el territorio, como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que son huestes que están puestos espirituales que tienen su territorio. Hay uno que es el que manda, y cada uno de esos tiene un gobierno que gobierna territorio, supongo, tipo continente, ¿no? Uno que gobierna con él, y después ahí van ciudades, y después pueblos, y después casas, y después hogares. Y si uno no está bien fortalecido en Cristo, no está bien agarrado de Dios, hay consecuencias directas por este tipo de prácticas, porque si sos un cristiano, y los tipos estos están reunidos y te están maldiciendo, y estás débil espiritualmente, de seguro que alguna consecuencia vas a tener, ¿no? Por eso digo, este día, más que salir con los niños a compartir esto, en el cual te van a maldecir, es mejor estar en ayuno y oración para tratar de también estar combatiendo las tinieblas, como dice la Biblia, ¿no? Porque lo que hay que combatir son tinieblas y no personas. Las personas hay que convencerlas, enviarles la palabra, como estamos haciendo en la radio, para aquel que escucha y quiera hacer esta práctica y sos cristiano, acordate,
el trasfondo de todo esto, ¿no? Para tratar de evitar, ¿no? Tener una tragedia, como por ejemplo, que secuestren a tu hijo y hagan cosas que no deberían de hacer. Digo, y cada vez esto va a ser peor, porque esto ahora, desde el año pasado, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hablar, Marcos, y ya te dejo, es que, por ejemplo, están ya los cristianos teniendo algunos inconvenientes, cristianos, hijos de cristianos, teniendo inconvenientes. Por ejemplo, hay en Reino Unido una familia cristiana en el cual su hija dice, bueno, yo quiero cambiar de sexo. Y ellos le dijeron, no, pero nosotros somos cristianos, somos creyentes. ¿Cómo vas a optar por eso? Digo, vas a perder la salvación, vas a tener condiciones. Y no, parece que fue y reclamó ante las autoridades de la institución educativa. La institución educativa está obligado a seguir los trámites del cambio de sexo. Entonces, lo denunciaron a nivel mayor, digo, al subgobierno, como le llaman, a la alcaldía o al departamento. Y la medida fue que la van a separar de los padres. Le van a quitar la patria potestad para decirle, bueno, lo que nosotros acá conocemos como patria potestad, en otros países se conoce tenencia legal del niño, ¿no? Entonces, le van a quitar la patria potestad porque la niña de 14 años quiere, sobre todo, ser tener un sexo que no es. Ahora, el año pasado esto no estaba, pero habíamos dicho, ojo, nosotros los cristianos, que nuestros hijos van a ser atacados muy fuertemente. Y bueno, acá tenemos prueba fehaciente y prueba tangible de que realmente no sé, el cristiano involucrado en cosas de la tiniebla va a tener consecuencias. Y esto vamos a saber mucho más, ¿no? Porque el año pasado, después que tuvimos aquel programa de Halloween, yo recuerdo que habían aparecido niños muertos, habían aparecido jóvenes muertos en varias partes del mundo y lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, habían dicho, y aparecían niños muertos y algunos símbolos satánicos y algunos símbolos de rituales como en la cercanía. La gente no le da mucho corte, pero aquel que es cristiano, aquel que no es cristiano, pero está interesado en este tema, tenga cuidado. Hay que abrir los ojos, hay que estar muy alerta porque estamos viviendo en tiempos muy complejos y muy complicados. Sí, cada vez como dice la Biblia, se va a ir aumentando, ¿no? Se va a ir aumentando la maldad, ¿no? Y también dice Mateo, lamentablemente, que así como va aumentando la maldad, el corazón de muchos se va a ir enfriando. Y bueno, nosotros, algo más, Viviana, a modo de conclusión. Y no, a modo de conclusión hay 4 puntos que podríamos decir nosotros que... Y si no es a la manera de Dios, es a la manera del enemigo de nuestras almas. Es a la manera del diablo. O sea, entonces, cuando una persona está en el camino del Señor, los actos, las cosas que hace, bendicen la vida de otros, porque está en el camino de vida. Pero a veces hay personas como que quieren vivir independientes, quisieran ser tan independientes que quieren ser independientes de Dios o independientes del diablo. Pero hay un mundo espiritual que es muy real, que nos rodea y que nosotros no podemos escapar y no podemos hacer cosas independientes de ese mundo. Tenemos 2 caminos, un camino de vida o un camino de muerte. Y no hay caminos intermedios. Precisamente uno puede hablar palabras de muerte, ¿tá? Cuando es influenciado por un espíritu de las tinieblas, o palabra de vida cuando uno es influenciado por Dios. Lo mismo los actos que uno hace, las actitudes que uno tiene o las prácticas que uno realiza, eso traduce lo que la persona es espiritualmente, ¿no? El estado espiritual se puede ver el estado espiritual de la persona, ¿no? O sea, nosotros no, a veces hay gente que quisiera vivir como dice la canción de María Marta Serralima, a mi manera. Y en realidad no existe vivir a mi manera o hacer las cosas a mi manera. O lo haces a la manera de Dios, cuando no aceptaban a los druidas, cuando no les pagaban a los druidas que te golpeaban la puerta,
ellos te echaban un hechizo diabólico. O sea, como que ellos al echar harina están haciendo memoria de ese acto, ¿no? Y en el mundo espiritual, eso tiene en el mundo espiritual tiene una repercusión, ¿no? Nosotros, la Biblia habla muy claro, dice que Jesús en la Biblia dice que las palabras tienen poder, que en la palabra está el poder de la vida o de la muerte. O sea, Jesús dice, mis palabras son poder. O sea, que en nuestra boca, en nuestras palabras, tienen poder para destruir una persona o para dar vida a para dar vida a una persona. En nuestras palabras está ese poder. Y iban de casa en casa exigiendo toda clase de alimentos y otras cosas para su consumo y ofrecerlo a su Dios de la muerte. Si la gente del pueblo no les daba esos alimentos que ellos exigían, estos echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, cuyo efecto era la muerte de uno de los miembros de la familia. Yo me acuerdo, o sea, son prácticas que vienen en las cuales vienen solapada todo el mundo espiritual de maldad. Yo recuerdo, un par de años atrás, ¿no? ¿Te acordás, Viviana? Que en casa nosotros no les quisimos dar los caramelos a los niños y nos tiraron harina a la puerta de la casa y en el escalón, un poco rememorando esto que acabamos de hablar, ¿no? O sea, cuando los celtas eran un pueblo del norte de Europa, diseminados por Inglaterra, Irlanda y norte de Francia principalmente, y ese festival aludido señalaba el principio del invierno. Los druidas adoraban al dios de la muerte, es decir, adoraban, vamos a llamarle claramente como son las cosas, al diablo, ¿no? Y cada 31 de octubre, esos grupos celebraban la víspera del año nuevo céltico, en honor a esa deidad falsa llamada Shamain. Lo hacían brindándole sacrificios humanos y de animales. El festival de Shamain, llamado el Festival de la Muerte, era celebrado oficialmente y aún hoy es reconocido por todos los satanistas y ocultistas. Esos brujos de maldición